Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le damos fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Bueno, queriendo encontrarnos, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Veo caras conocidas también, de polvorines, al menos yo por primera vez aquí en esta comunidad. Así que muchas gracias por recibirme. Que Dios haga lo que quiera. Lo que Él quiera es bueno o no. Lo que quiera es santo o no. Lo que Él quiera es perfecto o no. ¿Verdad? Así que lo que Él quiera hacer, a ver, levante la mano quien quiere que Dios haga lo que quiera en esta tarde. Que dice, sí, Señor, yo quiero que haga lo que quiera. Después Dios empieza a hacer lo que Él quiere. Y uno dice, pero no era eso, no eras otro, no eras otro. Entonces el Señor nos dice, pero vos dijiste que yo haga lo que quiera. Así que ahora, atenete a las consecuencias. Siempre que nos juntamos como hermanos para alabar a Dios y para estar en lo que Él quiere, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo estaba con los jóvenes en el colegio parroquial y de verdad que los chicos excelentes. Uno dice, no, que los jóvenes son rebeldes. Sí, claro que son rebeldes. O nunca fueron jóvenes ustedes. No, que los jóvenes son duros y bueno, pero a veces vivimos cada cosa que nos van endureciendo. Y yo soy un convencido que uno rasca un poquito a los chicos y los chicos se desarman, ¿no? Como a nosotros, el Señor nos rasca un poquito y nos desarma. Y es lo mismo. Yo le daba gracias a los jóvenes por ese momento hermoso que tuvimos hoy en la mañana, porque realmente se experimentaba la presencia de Dios y como ellos también necesitaban encontrarse con Jesús. Necesitaban entregarle esas realidades. Que lo que hablábamos era simplemente del desamor. Para mí, la enfermedad más grande que existe en este mundo, como siempre lo digo y lo seguiré diciendo, es el desamor. Nos hemos olvidado de amarnos. Y porque nos hemos olvidado de amarnos, así estamos viviendo. Así viven las familias, porque a veces nos olvidamos de amarnos en las comunidades, así vivimos en las comunidades. Yo sé que aquí no, que nadie se pelea con nadie, que nadie discute con nadie, que todos se aceptan tal cual como son. ¿Cuánto cuesta amarnos? ¿Cuánto cuesta amarnos? Es un desafío. El gran mensaje del Evangelio justamente es eso, amarnos. Así que mirá al de al lado y le decís, me tenés que amar. Decíselo, dale, vos me tenés que amar a mí. Así como soy, ¿qué voy a hacer? Tenés que amar, vos también, ¿eh? Tenemos que amar porque el mandamiento nuevo de Jesús, ¿cuál fue? Ámense, ámense, pero no solamente ámense, sino que ámense como quién, como yo los he amado. Y cuando uno piensa cómo nos amó Dios, uno inevitablemente mira quién, la cruz. Así que el verdadero amor cuesta, el verdadero amor duele, el verdadero amor de repente nos hace llorar, el verdadero amor es cruz. Entonces el que diga que el amor hay con cositas de colores, una vez se vive en una nube de gases, por no decir otra palabra. Vivimos en nubes de gases y no estamos con los pies en la tierra. Y el verdadero cristiano tiene que tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra. De nada me sirve amar a Dios si no amo a mi hermano. La primera carta de Juan, capítulo 4. Que dice que ama a Dios y no perdona a su hermano, ¿sabe qué es? Un mentiroso. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿sabe qué es? Un mentiroso. Por eso muchos hijos no van a la iglesia porque saben que sus padres son unos mentirosos. Que vienen a la iglesia pero en la casa son un desastre. Porque vienen a la iglesia pero en la casa critican a los hermanos. Porque vienen a la iglesia y en la casa miran las pavadas que miran en la tele. El padre va a la iglesia y hace otra cosa. ¿Para qué voy a ir? Entonces, bueno, que mi hijo no viene. Entonces, y bueno, ajo y agua, como dice el dicho, es testimonio. Y vas a ver cómo tu hijo va a venir. Sé testimonio en tu casa. Malo. ¿Cuánto hace que no miras a los ojos a tus hijos y le decís, hijo, te amo tanto y soy tan feliz de que seas mi hijo? ¿Cuánto hace que no mirás a tu gordito, a tu esposo, a ese medio melocotón que te regaló el Señor, media sandía, no sé cómo es, o media naranja? Pero ¿cuánto hace que no lo mirás y le decís, cuánto te amo, cuánto te amo? ¿Cuánto hace que tu esposo no te mira a vos, siempre flaquita, siempre linda, siempre hermosa, y te dice, cuánto te amo, no hay feliz estoy de que seas mi esposa? ¿Cuánto hace que tus hijos, esto mismo le decía a los jóvenes hoy, cuánto hace que tus hijos no te miran a los ojos y te dicen que te aman? Entonces, si esto no pasa todos los días, es porque nos hemos olvidado de qué, de amarnos. ¿Vieron que hay gente que dice, no, ¿cómo no los voy a amar? Si les doy todo, les doy comida, les doy bebida, les doy para que estudien, trabajo todo el día, me deslomé toda la vida trabajando para que tengan, ¿sí o no? Uno lo escucha todo el tiempo, este verso. Imagínate haber traído un hijo al mundo para tenerlo desnudo, o haber traído a un hijo al mundo para que se muera de hambre. Eso lo hace los animales por sus crías. Nosotros nos toca amarnos. ¿Nos toca qué? Amarnos. Nos toca amarnos en familia, nos toca amarnos en iglesia, nos toca amarnos en la comunidad a la que pertenecemos, nos toca amar. Y por eso es que el enemigo ha tomado terreno muchas veces en las comunidades y en las familias, haciéndonos olvidarnos de amarnos. Y parece que
decir te amo es una palabra hasta vergonzosa. Me da hasta vergüenza decirte que te amo, porque uno lo escucha. Entonces todos los mensajes terminan en TQM, los mensajes de texto, o TKM, mal escritos. TKM, que significa que y te quiero no es lo mismo que te amo, como siempre decimos. Querer uno quiere muchas cosas en la vida. Querer quiere una bicicleta, querer quiero, yo por mí, querer quiero pasar todas mis vacaciones en el Caribe, por ejemplo. Eso es lo que quiero. Querer quiero una guitarra nueva, el 5 de septiembre fue mi cumpleaños, si alguien quiere regalarme, lo acepto. Querer quiero tantas cosas, pero amar, uno ama ¿a qué? A una persona. Amén. Uno ama a alguien como yo. Entonces, no vale decir te quiero. Querer es posesivos, querer es mío. Amar es libertad. Amar es más libre. Amar es más libre. Amar es yo te amo y no te obligo a que me ames. Cuando te quiero, son mis pertenencias. Amarte no me obligo, yo te amo. Vos decidís amarme o no a mí. Yo decido amarte a vos. Mis hermanos, yo quiero hablar de una enfermedad muy grande, el desamor. Y luego orar y pedirle al Señor que venga a sanar esas heridas que va causando el desamor a lo largo de nuestras vidas. Uno ve niños rotos, niños que ya son niños y están rotos por dentro. Yo me acuerdo de trabajé 6 años en una villa miseria de Montevideo, la villa del Cerro que está atrás del Cerro de Montevideo. Me acuerdo que trabajábamos con niños en el comedor, le dábamos de comer todos los mediodías a los chicos, y los chicos muchas veces llegaban muy golpeados, y una impotencia le daba a uno ver los niños así. Incluso algunos llegaban violados porque esa misma mañana los habían violado. Y uno dice, rotos, niños lastimados. ¿Cuánta gente, cuántos matrimonios rotos, cuántas familias rotas, cuántos corazones rotos, cuántas historias rotas, cuántos sueños rotos, cuántas ganas de vivir rotas? Rotos estamos por dentro, parece. Rotas las comunidades, y todo por falta de ¿qué? De amor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, como nosotros llegamos así sin amor a las comunidades, empezamos a repartir desamor. En vez de llenarnos de ese amor de Dios, comenzar a amarnos y a perdonarnos. Amar cuesta. Lo que no cuesta, yo tengo un dicho de vida, lo que no cuesta no viene de Dios. ¿Cómo es? Lo que no cuesta no viene de Dios. Lo fácil lo hace cualquiera. Lo fácil no es de Dios. Porque es fácil mandarte a pasear. Me enojé contigo y andate a pasear y empiezo el rosario de maldiciones. Fácil no enojarme con Dios porque se enfermó mi mamá, porque se enfermó mi hijo, porque se llevó a no sé quién, porque parece que tenemos a Dios como el ogro número 1 de este mundo. Todo lo malo parece que lo hace Dios. Y Dios es amor. Es que no, en este mundo no es que Dios le mandó la enfermedad. Es que en este mundo nos enfermamos, hermano. Nos enfermamos, por eso el día es hoy. Hoy disfruta a tus hijos. Hoy abraza a tus hijos. Hoy decirles que los amás a tus hermanos. Hoy abraza a tu esposo y a tu esposa. Hoy alabemos al Señor. Hoy abramos el corazón. Porque en este mundo nos enfermamos y mañana hoy estamos bien y mañana vamos al médico y nos dice que tenemos un cáncer y es así. ¿Y que me lo mandó Dios? Y no, soy humano, soy de carne y puedo enfermarme también. Porque en este mundo nos morimos. Día a día encontramos gente que se muere en un accidente, de una enfermedad, porque los matan. Nos morimos. Y que es Dios el que me mandó la muerte y no. Porque el que cree en Dios vivirá. Esa es la promesa de Dios. Aunque esté vivo, no morirá jamás. El que cree en mí no morirá. Y por eso es lo que nos tiene que sostener cuando venimos a la iglesia. La mirada en la eternidad. La mirada en este Jesús que se quedó con nosotros en la Eucaristía para que tengamos vida en abundancia y creyendo en Él lleguemos al cielo. Yo me quiero ir al cielo, no sé ustedes, pero yo sí. Es más, yo me voy a ir al cielo. Levante la mano quien se va conmigo al cielo. Yo quiero irme. Ustedes no tengo ni idea dónde van a ir. Yo me voy a ir al cielo. Porque el que cree en Dios dice que tendrá vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Vamos a la palabra de Dios y dejemos de echarle la culpa a Dios de lo que no tiene. Dejemos de echarle la culpa a Dios de lo que no tiene. Mire, antes de hablar de las lepras del alma, que es lo que quiero hablar, el lunes pasado nosotros estuvimos en San Luis, yo soy de San Luis, un encuentro de todas las comunidades de la renovación carismática, que nos encontramos el día de la raza cultural, el día de la diversidad cultural, y nos encontramos siempre en diferentes ciudades, y esta vez tocó en Justo de Arás, y nos fue a acompañar la hermana Guadalupe, no sé si la han escuchado hablar, que es una religiosa del Verbo encarnado, que vivió en Siria 5 años. Ustedes saben lo que está pasando en Siria, y el que no sabe tiene que enterarse, porque a veces nos enteramos de los chismes de qué le pasó a Satinelli, lo que le pasó a no sé quién, a Nazarena no sé cuál, nos enteramos de lo que le pasó a Pampita, lo que le pasó a menos de lo que pasa a nuestra iglesia. Y necesitamos hoy día cristianos distintos. Mi Dios este lunes me renovó la fe, mi
hermano. A mí Dios este lunes me tiró así, empezó a tirarme flechas y flechas y flechas, pero cada palabra que decía la hermana era pochazo a mi vida, para decirme: Pablo, ¿en qué estás parado? Pablo, ¿dónde están tus ojos? Pablo, ¿qué estás mirando? Pablo, ¿qué estás haciendo en tu vida como cristiano? Porque cuando nos empezó a hablar, cuando alguien en vivo y en directo estuvo allá 5 años viviendo, y cuando hay una persona que te dice que en 5 años nunca tuvo un día de silencio, siempre cayeron bombas en los 5 años, siempre, y que una persona que vive en una guerra está viva de milagros. Uno se interpela adentro, ¿verdad? Y nos fue contando y mostrando un montón de diapositivas, chicos, de jóvenes, de niños, de adultos, que fueron muriendo por creer en el nombre de Jesús. Nos contaba que allá en Siria a los cristianos le dicen nazarenos, como le decían a lo primero a los cristianos, y que les marcan las casas para que cuando vienen los extremistas musulmanes entren a esas casas y los masacren. ¿Saben cómo empiezan? Por ejemplo, agarran a esta niñita, es tu hija, es la más chiquita de la casa, con un cuchillo en su garganta, le dicen: vos renunciás a Jesús, renunciás a la... Le dicen a sus papás. Entonces, mirando que su hija tiene un cuchillo en la garganta, y los papás que dicen: no, hay que ser valientes. Vos que tenés hijos, yo no tengo hijos, pero vos que tenés hijos, que me imagino que lo que más amás son tus hijos, hay que tener valentía para decir no, porque te dan la opción. Si vos renunciás, no la matan, y como no renuncian, la matan al otro hijo, y le siguen preguntando. Luego matan al otro hijo y los terminan matando a todos. Y cuando la hermana Guadalupe nos iba mostrando las familias enteras que han muerto de su comunidad por querer en el nombre de Jesús, uno dice: Señor, realmente yo todavía no estoy en el primer escalón, y yo me quejo por bobadas en mi vida, y yo de repente tengo sueño y no voy a misa, tengo pereza, tengo fiaca, no voy al grupo, y hoy estoy recansado, entonces se me pasa y no rezo el rosario, y hoy como no estoy bien, estoy enojado, leo la Biblia. Y entonces, mi hermano, a veces queremos cosas extraordinarias, y en lo ordinario de cada día no logramos enamorarnos de Jesús. Yo le decía al Señor: Señor, dame la gracia de que si a mí mañana le ponen un revólver a mi familia en la cara y me preguntan, decir claro que no renuncie, porque el que cree y el que no tiene miedo sabe a dónde va, y el que sabe a dónde va no tiene miedo de morir. Y yo me voy al cielo. Vos no tengamos miedo, porque no sabemos mañana lo que puede pasar aquí, no sabemos si mañana nosotros estamos en esa situación también. Y hermanos, a mí me interpeló lo que esta religiosa nos iba contando, lo que esta religiosa iba narrando. Me impactó de tal forma que decir: Señor, la verdad, dame la gracia de no preocuparme en tonteras en mi vida, de realmente poner mi mirada en vos y tomar la decisión de amar a mis hermanos. Si no la han escuchado, yo las invito a que la googleen y que la escuchen, para que se nos aumente un poquito la fe, porque a veces son simples noticias que escuchamos: ay, murieron un montón de cristianos. Señor, no, son nuestros hermanos, y ellos no pueden como nosotros, aunque no pueden hacerlo, igual se juntan, iglesias repletas de gente. Lo que más me impactó fue esto, y con esto termino y empiezo la prédica. Ella nos contaba que la familia, el papá cuando va a trabajar, todos los días se despide de sus hijos y de su esposa, y hacen una oración. La mamá cuando va a comprar la carne a la carnicería, se despide de sus hijos. O si los hijos van a la escuela, se despiden de sus padres, porque puede ser que no vuelvan. Generalmente, nos contaba ella, uno no vuelve. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? En este Jesús que está aquí con nosotros. Si entendiéramos quién vive ahí, si entendiéramos quién está aquí en el sagrario, las iglesias tendrían que haber colas y colas y para la misa. Pero todavía el barrio no lo sabe, todavía tu familia no lo sabe, todavía nuestros amigos no lo saben, Argentina todavía muy pocos lo saben. Entonces, miren si tendremos que hacer. Por eso, después de un encuentro como este que tenemos en este día, no podemos salir y decir: ¿cómo estuvo el encuentro? Lindo, lindo, lindo. Porque enseguida hacemos así: ¿y qué hicieron? Uy, lindísimo, lindísimo, lindísimo. ¿Y qué cantaron? ¡Oh! Hermoso, 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 hermoso. Y predicaron: uy, lindo, 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 lindo. Y el predicador: lindo, lindo, lindo. Nos quedamos solamente con esos. Cuando uno va a encontrarse con Jesús, tiene que salir a dar testimonio de ese encuentro con Cristo. Así sea pequeñito, no importa. Mira, hablamos de esto, cantamos esto y el Señor hizo esto. Y si tu corazón no se abre esta tarde, será para la que viene, pero no es mi responsabilidad que tu corazón se abra. No es mi responsabilidad que salgas bendecido de este lugar. No. El único responsable de abrir el corazón, ¿quién es? Yo. ¿Quién es? Yo, cada uno. El único responsable de irse bendecido de este lugar, ¿quién es? Porque Dios quiere bendecirnos. El tema es que yo aceptar lo que Él quiere. Que Dios quiere sanarme. El tema es aceptar esa sanación que Dios me quiere regalar. Amén. Vamos a alzar la Biblia bien alto. Más alto. Bien. Baje la Biblia. Vamos a levantar la mano los que no trajeron Biblia. Bien alto. Alto, 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 alto. Saludes.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pero acuérdense, en la Biblia está la palabra de Dios. En la Biblia están las promesas de Dios. ¿Saben cuántas promesas tiene la Biblia? Los de Polvorines sí lo saben porque yo se lo dije. La Biblia tiene 25.000 promesas. ¿Cuántas tiene? ¿Para quién? Para cada uno. 25.000. Hay 3 que me encantan, que siempre les digo. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Y son promesas que Dios quiere cumplir, pero a vos y a mí nos toca pedir, nos toca buscar y nos toca llamar. Convencidos que recibiremos, encontraremos y que Dios abrirá puertas de bendición para todo el que las quiera. Vamos a buscar en Lucas capítulo 5, verso 12. Dice así, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Un día, estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús, se inclinó hasta tocar el suelo y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento se le quitó la lepra al enfermo. Palabra de Dios. Todos habíamos escuchado hablar del leproso que se encontró con Jesús. Una enfermedad muy común en el tiempo de Jesús. Y ustedes saben que en el tiempo de Jesús la enfermedad era considerada una ¿qué? Maldición. Una maldición, pero una maldición ¿por quién? ¿Quién le había mandado esa maldición? Dios. Eso creían antes, que Dios algo hizo o algo hizo su familia y por eso lo maldijo con esta enfermedad. Y pensar que 2000 y pico años después seguimos pensando de la misma forma. Muchas veces nosotros también miramos a alguien y decimos: mirá cómo vivió, y sí, así terminó. Mirá la madre, imagínate, así terminó, borracho como el padre salió. Así seguimos pensando hoy. Yo sé que acá en San Miguel no. ¿Miguel? No. En José Cepaz, perdón, vengo a San Miguel. Entonces, que aquí en José Cepaz no. En otros lugares piensan así. Y dice que los leprosos tenían que andar, primero vivían en colonias de leprosos, salían a las tardes, a las noches, pero tenían que andar con campanas colgadas del cuello, diciendo impuro, gritando: impuro, impuro, clink, 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 clink. Yo me lo imagino. Impuro, clan, 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 impuro. Tremendo. Imagínate la humillación. Aparte, si tu hijo se agarraba lepra, te lo sacaban y lo mandaban a la comunidad de leprosos para cuidar, para que no se siguieran contagiando. Uno dice: ahora estamos bendecidos, la ciencia ha sido también bendición para muchos de nosotros. Pero en aquel tiempo no había tutía. Y este leproso no sabemos cómo llegó, pero llegó. Llegó ahí a la presencia de Jesús. Llegó ahí, se inclinó, es decir, cuando se inclina, la Biblia nos muestra y se reconoció que Jesús era Dios, que Jesús era un enviado de Dios. Entonces se inclinó hasta tocar el suelo y le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿No estaban escuchando? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo? Señor. Un poquito más fuerte. ¿Qué le dijo? Señor, si quieres. Que esa sea nuestra oración en esta noche. Que esa sea nuestra oración. Anda repitiéndola dentro de tu corazón todo el tiempo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, que claro que quería, porque le dijo: pero claro que quiero, quedas limpio. El primero que quiere es Dios. Es Dios. Y por eso aquel leproso fue sanado. Pero el leproso que hoy necesita ser sanado, ¿quién es? Yo. Nosotros suena mucho. ¿Quién es? Yo, porque si vos querés bien y si no querés, problema tuyo, ¿verdad? Pero yo quiero, egoístamente hablando, porque a veces uno nos atrevemos a hablar por los demás y capaz que el otro no quiere, capaz que el otro está ahí sentado pensando en el guiso que tiene que hacer, en las milanesas que tiene que comprar, capaz que el otro está ahí sentado pensando en que, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué me voy a poner cuando vaya al boliche? Y que tengo esta fiesta, porque a veces somos así, nos sentamos ahí, pensamos en la mosca que está volando, y decimos nosotros no, yo quiero, Señor. Quiero ser limpiado, quiero ser sanado, quiero ser transformado, quiero ser renovado por tu amor. ¿Cómo se llama el leproso de hoy? Pablo. ¿Cómo se llama el leproso de hoy? Pablo. Decí tu nombre. Pablo. Hoy nosotros somos los leprosos. Y yo quiero hablar de 5 lepras del alma. ¿De cuántas? 5. ¿Hay algún leproso aquí? Levante la mano, a ver. Yo. Entonces quiero hablar de 5 lepras y luego orar por estas lepras, que deben haber muchísimas más, claro que sí. Pero todos aquí sabemos las vocales, ¿sí o no? ¿Las vocales son cuáles? A ver los niños. Muy bien, sobresaliente. A ver los grandes, a ver si las saben. ¿Cuáles son las vocales? Y encima me miran como diciendo: ¿y este qué está haciendo? ¿Viste? Y hay gente que te mira: A, E, I, O, U. Entonces, si sabes las vocales, nunca más te vas a olvidar de esta enseñanza y vas a poder orar todos los días por las lepras del alma, hasta ser sanado por el Señor. Pero en vez de A, de E, I, O, U, le vamos a poner da, de, di, do, du. ¿Cómo vamos a hacer? Da.
Entonces cuando llegas a tu casa, ¿y cómo estuvo el encuentro? En vez de lindo vas a decir tarde de Dudu. Entonces, no, vos definitivamente que estás más rayado, te van a decir. Ahí le vas a decir, no, esperá, da por esto, du por esto. La primera lepra del alma es aquella que hace daño. ¿Qué hace la lepra? Daño. ¿Cuánto daño nosotros recibimos a lo largo de nuestra vida? Todos de una u otra forma hemos tenido experiencias que nos han dañado nuestra manera de pensar, que nos han dañado nuestra manera de ver la vida, que nos han dañado nuestra psicología muchas veces, nos han dañado. Yo no sé, pero a mí me pasó, crecí en una familia dañada, y cuando uno crece en una familia dañado, también uno es ¿qué? Dañado. Y uno empieza también a dañar sin darse cuenta a los demás. Como uno da lo que tiene, porque somos lo que hemos recibido en la vida, cuando hemos recibido daño, generalmente uno también después termina dañando al otro, dañándose a uno mismo. ¿Cuántas veces quiero hablar bien y me sale mal? ¿Cuántas veces quiero corregir bien y termino corrigiendo mal? ¿Cuántas veces termino dañando al otro con mis actitudes? Muchas veces hemos crecido, pero tenemos como niños dañados dentro de nosotros, y actuamos como niños aunque somos grandes, porque hemos quedado bloqueados ahí en nuestra niñez, dañados por un montón de situaciones, dañados por un abandono, dañados por un abuso, dañados por un dolor grande, dañado, qué sé yo, ¿por qué? Vos sabés lo que ha tocado en tu historia, y yo sé lo que ha tocado en la mía. Dañado porque me tuve que ir, dañado por una decepción, dañado por la mentira, dañado por tantas cosas. Que tenemos que pedir al Señor que si quiere nos limpie de ese daño interior, ese daño por el cual vamos por la vida, vamos caminando pero dañados psicológicamente, dañados espiritualmente, muchas veces dañados hasta moralmente. Entonces así andamos por la vida, creciendo y no sabiendo por qué no alcanzamos ser felices, por qué no alcanzamos reírnos como tenemos que reír, por qué no alcanzo soñar, por qué no alcanzo tantas situaciones, por qué no las puedo alcanzar, y por qué hay que trabajar los daños interiores que nosotros tenemos dentro. Hace poco estuve en Colombia, en el Huila, predicando, cerca de la selva, a 20 minutos de la guerrilla, entre una comunidad muy necesitada de Dios. Y yo me acuerdo que había muchísima gente, y ahí adelante, yo estaba en un escenario, al salón tenía un escenario alto. ¿Verdad que yo soy alto? Las tuvimos que orar por la nuca después de la gente que quedaba con dolor, porque era altísimo aquel escenario. Y en un momento, yo siempre veía, me llamaba la atención una chica que estaba toda cubierta, toda tapada, que la miraba, bueno, seguía predicando y la volvía a mirar porque se le veía solamente la cara, tenía todo un turbante, parecía una musulmana, solamente se le veía la carita. El viernes se acerca esta chica con una amiga, la amiga me dice, Pablo, mira, yo soy servidora de acá, y esta chica sí o sí necesita hablar contigo, vos podrás hablar con ella. Entonces yo le dije, bueno, yo estaba justo en una finca que me habían llevado, y yo estoy ahí, voy a estar todo el día, si puede llegar hasta ahí, la espero. Y me dice, sí, llega, tranquilo. Y llegó en un mototaxi, la gente va en taxi, pero en moto, acá en Misiones. Entonces, bueno, llegó en una mototaxi. Entró, bueno, nos saludamos y fuimos a una pieza a hablar, y cuando la chica entra en la pieza empieza a sacarse todo, que se entienda, sacarse todo, decir turbante y todo eso que tenía, ¿no? Porque hay que aclarar por las dudas. Entonces, bueno, que se sacó el turbante, luego se sacó primero se sacó la campera, luego tenía como un buzo y se lo sacó también, y quedó una musculosa, y él me llamó la atención porque toda su piel estaba como lastimada. Pero hermano, cuando se saca el turbante, cuando empezó a sacarse el turbante y se lo terminó de sacar, yo quedé sin palabras, porque esta chica estaba literalmente podrida, su cabeza estaba podrida, ¿no? Incluso olor a podredumbre. Y no solamente esto, sino que no estaba podrida, sino que en su cabeza tenía gusanos. Yo jamás había visto algo así, hermano, no, jamás. Se ve que quedé tan impactado que ella empezó a hablarme en vez de yo hablarle, ¿verdad? Porque yo no podía sacar mi mirada de la cabeza de esta chica. Entonces en un momento le digo, ¿pero qué te pasó? Me dice, y ahora estoy bien. Así como usted me ve la cabeza, me decía, así tenía el cuerpo, lo único que ahora es por etapas, de repente en la cabeza, de repente es en la espalda, de repente es en los brazos, de repente es en las piernas. Y empezó a hablarme que los médicos le habían hecho de todo y le decían que podía ser psoriasis, que podía ser un montón de cosas, no de hipótesis, pero no daba con lo que era. Le habían hecho cultivos y no sé cuántas cosas y no daba con lo que era. Que lo que llama más la atención, dice, podredumbre no pasa, que era simplemente en la piel, no llega a pasar a la carne. Entonces yo le digo, ¿pero qué te pasó? Y ella empezó a hablarme, y empezó a hablar y hablar y hablar, y había esa gente que no para de hablar, y empezó a hablarme de que esto, de que aquello, lo que le hicieron, lo que le iban a hacer, lo que le estuvieron haciendo, vea, y seguía hablando, y yo le decía, pero mira, a mí me parece no escucharme, me decía, y seguía, hablando, y yo le decía, pero mira, me dice, escuchame un momento, y seguía, y cuando yo quería meterme a decirle algo, ella, escúchame, y seguía, era una doctora hablando, tremendo, la tenía clarísima. Entonces, claro, después de 40 minutos que habló sin parar, yo le digo, escúchame, y cuando me dijo, espera un poquito, le digo, cállate la boca.
Entonces, claro, la muchacha quedó así como impactada. Le digo, ¿sabes lo que pasa? Es que vos no querés escuchar. Te estás defendiendo con toda esa palabra que era un mecanismo de defensa que ella estaba teniendo. Defendiéndose, vaya a saber cómo lo que le han dicho, vaya a saber. Cuando uno mira a alguien así, no podés dejar de mirarla. La vez se tuvo que tapar, tiene que vivir tapada, qué sé yo. Para criticar estamos siempre. Era como que a todo le encontraba solución para todo, pero lo concreto que estaba pudriendo. Entonces yo le digo, algo te pasó en tu vida que terminaste así. No podés terminar así porque sí. Y más que los médicos ni saben lo que es, nadie sabe lo que te pasa. Pero hablemos, preguntémosle al Señor, le digo, ¿qué te pasó antes de empezar a pudrirte? Entonces, claro, ella me decía, le digo, capaz que puede ser 1 año antes, 2 años antes, 3 años antes. El cuerpo explota por algún lado, hermano. El interior termina explotando en el exterior de una u otra forma. Entonces, ella empezó a decirme que ella a partir de los 10 años, cuando ella tenía 10 años, vivía con su papá, su mamá y con 3 tíos. Entonces que a los 10 años, el tío más chico se comenzó a violarla. A los 10 años. A los 11 años, el otro tío también comenzó a violarla. A los 12 años, el otro tío. Y dice, por 7 años, porque fue de los 10 a los 17, no recuerdo un día que no me hayan violado. Los 3. Entonces uno dice, por algún lado tiene que salir ese dolor. Pero ella empezó a llorar por primera vez. Empezó a decir, yo nunca había pensado esto. Porque uno parece que la vida la supera. Superamos y seguimos caminando. Superamos y seguimos adelante. Pero sanar solo sana Dios. Y más este tipo de heridas tan grandes, con el que a veces mucha gente, más de la que uno piensa, carga en su interior. Entonces ella quería ser militar y empezó a prepararse, y en Colombia hay que prepararse mucho y juntar mucho dinero, bueno, y un montón de cosas. La cosa es que fue a Bogotá, y en Bogotá tenía otro tío que era hermano de su mamá, no de su papá, que era militar junto con sus primos, y ella todo el dinero que había juntado para entrar, los tíos le dijo, vos venite que nosotros te hacemos entrar. Entonces se lo dio y empezó a estar ahí con ellos, y le pasó 1 mes y nada, pasó 2 meses y parece que no le hacían entrar, 3 meses, 4, 5, y al 6º mes les dicen, ¿qué pasó? Y dice, mira, te tenemos que decir algo, nosotros necesitamos la plata y la tuvimos que gastar toda. Otra excepción. ¿Y otra excepción con quién? Con un tío. Como que en algún momento la bomba explota. La herida más grande de ella era ¿con quién? Con sus tíos, que la violaron durante 7, 8 años seguidos. Luego de tanto tiempo, una nueva decepción, un nuevo abuso, porque fue como un abuso. No la abusaron de cuerpo, pero un abuso en este manoseo de sacarle la plata, en este manoseo de jugar con ella. Y dice que 1 mes después empezó a enfermarse. Entonces yo digo, ahí tenemos que orar, ahí tenemos que detenernos, porque estás tan dañada adentro, tan dañada, que el daño interior está saliendo para afuera por todos lados. El daño interior se te está manifestando en tu piel, pudriéndote. Entonces oremos, le dije. Hicimos una oración de perdón y de sanación, y sigue estando en oración. Yo la acompaño por WhatsApp. Yo les pido que cuando se acuerden y estén en misa, oren por Luisa Fernanda, se llama, porque es una chica que necesita experimentar la sanación a través del perdón. Y yo soy convencido que esta chica se va a sanar. Y en eso estamos. Todos estamos en proceso. Todos hemos sido dañados a lo largo de nuestra vida. Y si no le entregamos al Señor, le decimos, Señor, si quieres, límpiame de este daño que hay dentro de mí. Y no escuchamos la voz de Dios que me dice, quiero, quedas limpio. Vamos a vivir con todo ese daño adentro. Vamos a vivir con todo ese daño guardado, y un día termina explotando en cualquier parte. Digo, con tus hijos, con quien quieras. Pero nosotros, como aquel leproso, venimos con esa lepra de adentro, esa lepra que hace daño. Y le decimos a Jesús que está aquí, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Límpiame de mi daño. ¿Límpiame de qué? De mi daño. Límpiame. Necesito, no quiero vivir dañado ni dañando toda mi vida. Necesito ser limpiado del daño interior. Amén. La primera lepra hace ¿qué? Daño. La segunda lepra es desagradable. ¿Cuánta gente se siente desagradable en esta vida? ¿Cuánta gente vive desagradable en esta vida? ¿Cuánta gente se ve al espejo y ve algo que es desagradable? ¿Cuánta gente le han hecho sentir desagradable en su vida? ¿Cuántas miradas desagradables hemos vivido, hemos experimentado? ¿Cuántas palabras desagradables hemos experimentado en nuestra vida? ¿Cuántos momentos desagradables? Y muchas veces todo eso queda guardado dentro de nuestro corazón. Y andamos lidiando con todo eso adentro, y después no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué vivimos como vivimos, por qué pensamos de nosotros lo que pensamos. Cuánta gente va caminando por la calle y se equivoca, en vez de doblar a la izquierda, dobla a la derecha, y empieza a insultarse, digo, cosas suaves, pero qué tonta, si tenía que haber hecho esto, si tenía y simplemente lo que hay que hacer es dar vuelta y volver para el otro lado. Pero uno se trata como ha recibido, entonces uno se termina insultando, se termina maltratando sin sentido,
ido viviendo desagradablemente? ¿Cuántas familias viven desagradablemente? Montón. ¿Cuántas palabras salen de tu boca desagradables? ¿Cuántas palabras de repente uno ve en los hijos, palabras desagradables? Entonces, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuántos han sido tus momentos desagradables. Lo que sí sé es que Dios, en medio de todo lo desagradable que hay dentro de nosotros, Él quiere también limpiarnos. Amén. Quiere limpiar nuestra vida. Claro que sí, Él nos quiere decir en esta noche, quiero, quedas limpio, quedas limpia. Y dice que el leproso en el instante se sanó. En el instante. Es que el encuentro con Jesús es lo que nos sana. Amén. El encuentro con Jesús es lo que nos libera. El encuentro con la palabra de Dios y con Jesús Eucaristía, obviamente, es lo que restaura nuestras vidas. Lo que nos hace cambiar eso desagradable en un momento agradable en la presencia de Jesús. Y experimentar eso agradable en nuestro interior para luego poder transmitirlo. Entonces la lepra hace daño, es desagradable. Da de di. La lepra divide. ¿La lepra qué hace? Divide. ¿Cuánta gente que tiene personalidades divididas? No sé si conocen gente así ustedes por ahí. Que es de una forma en la iglesia, de otra forma en la casa, de otra forma en el trabajo, de otra forma cuando está de vacaciones, de otra forma cuando... Y así parece que tenemos como 5 personalidades a veces. Entonces, claro, cuando estoy en la iglesia hay que estar así. Entonces estoy tranquilo. Cuando llego a la casa empiezo... En el trabajo tengo que callarme un montón de... ¿Cuánto cuesta ser uno? ¿Cuánto cuesta ser yo? Ser aquel que Dios desde toda la eternidad pensó que yo fuera. ¿Cuánto cuesta? Porque vivimos en definitiva mendigando los unos de los otros. ¿Qué tengo que hacer para que no te enojes conmigo? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que vestirme? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Te tengo que decir que sí? Entonces vivimos mendigando, y la persona que tiene división interior mendiga todo el tiempo amor, mendiga todo el tiempo, no es libre. Yo me acuerdo que estando en un retiro en Chile, me acuerdo que a mi mamá espiritual, que se llama Gabriela, me dice en un momento: Pablo, yo quiero decirte algo. Oye, chiquillo, yo quiero decirte que lo único que yo veo en ti son complejos de inferioridad. Y no me acuerdo cuántas cosas más me dijo, pero eran 2. Lo único que veo en ti son complejos de inferioridad y no eran de culpas. Bueno, la cosa es que me veía horrible, como quien dice, ya me voy a acordar. Entonces yo le digo, ¿cómo? Me dice que lo que yo veo en ti son complejos de inferioridad, son miedos, son un montón de cosas. Entonces me dice, ve y pregúntale al Señor, ¿por qué tú eres tan acomplejado? Entonces claro, yo fui a preguntarle al Señor, porque a veces le hacemos fácil, ¿no? Anda a preguntarle al Señor. Entonces yo fui a preguntarle al Señor, y claro, cuando uno está enojado no escucha nada. Y mientras estaba ahí a los días, yo fui escuchando la voz de Dios, que me iba diciendo, e iba viendo, claro, cómo no iba a ser acomplejado. Si yo crecí en una familia de palabra destructiva, no sé cómo es tu familia, pero la mía era destructiva, era todo como, para andar, pedazo de no sé qué, que no servís para nada, que sos un inútil, que te mando a buscar 2 cosas, me traes una, no servís para nada. Si nos olvidábamos también sonábamos, porque antes no era como ahora. Mirá, si yo iba a hacer un berrinche, lo hacía una vez, a la segunda la pensaba 1500 veces antes de hacer un berrinche, porque me sonaban, y por las dudas a nosotros nos hablaban antes de irnos. Ustedes ya saben, en la casa de la prima no le vamos a hacer nada, pero cuando lleguen los reventamos. Así que pobre de ustedes que nos hagan cualquier cosa. Y nosotros a veces nos salía algún berrinche y lo cumplían, Nosotros pensamos que se habían olvidado. Y llegábamos de repente todos sonriendo, cerrábamos la puerta y mi mamá, ¡pa! Y nosotros, claro, no entendíamos nada hasta que decía, por esto y por esto. La palabra destructiva. Entonces, claro, uno por la palabra destructiva se va llenando como de complejos en la vida. La palabra tiene poder para hacerte sentir la persona más hermosa de este mundo, o para hacerte sentir lo peor de este mundo. Ahí el Señor iba revelándome un montón de cosas, lo que tenía que yo trabajar en mi corazón. Y luego hablando con Gabriela, que es mi mamá espiritual en Chile, la que me guía en los retiros, fuimos presentándole al Señor todos estos complejos, todas estas inseguridades. Y Dios poco a poco empezó a hacer su obra. Y me acuerdo que salió una oración de mi corazón, que es esta. Y yo le dije al Señor esto: Señor, dame la gracia de ser ese Pablo que vos desde toda la eternidad pensaste que yo fuera. Porque uno se va dando cuenta que en la vida va siendo lo que los demás quieren que uno sea. Que uno es lo que la familia quiere que yo sea, lo que en la comunidad quieren que uno sea, lo que en la iglesia quieren que uno sea, lo que en el trabajo quieren que uno sea. Pero a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sea? ¿Cómo Dios me quiere? ¿Cómo Dios me pensó? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Siendo el Pablo que Dios pensó desde siempre, voy a ser feliz, porque no me pensó para ser un infeliz. Y siendo el Pablo que Dios pensó desde siempre, voy a ser libre. Y siendo el Pablo que Dios pensó desde siempre, voy a saber sonreír en la vida. Y siendo el Pablo que Dios pensó desde siempre, voy a estar sano, voy a ir sanando, porque Dios no me pensó para estar enfermo interiormente, para estar sano adentro. ¿Y cuántas personalidades divididas tenemos nosotros también? Así que la lepra la lepra es
agradable. La lepra vive. La lepra es dolorosa. Le dolía al leproso la carne podrida. Le dolía espiritualmente, le dolía físicamente, le dolía. Y a veces a nosotros la vida nos duele también, nos duele. Yo me acuerdo un testimonio muy parecido al que acabo de contar. Yo estaba predicando en Córdoba, en un lugar de rehabilitación de adictos. Este es uno de los testimonios más fuertes que me ha tocado escuchar. Y me acuerdo que estaba haciendo un taller de perdón. Era con los adictos y con los familiares. Entonces cuando terminó el taller de perdón, estaba hablando con una señora aquí y al mismo tiempo veía a una chica que se venía acercando. Entonces yo hablaba con la señora, me hablaba y yo miraba a la chica otra vez. Y yo miraba a la señora y miraba a la chica. Miraba a la señora hasta que en un momento, ¿por qué la miraba? Porque la chica estaba como muy enferma. Estaba toda su piel destruida. Entonces cuando llegó hasta aquí, la enfrento y le digo, ¿quién te hizo esto? Entonces la chica llorando me dijo, yo necesito hablar contigo. Y bueno, nos fuimos a un rincón y empezó a contarme. Y me decía esto, Pablo, yo estoy acá por mis hermanos. 3 de mis hermanos están recuperándose de las drogas acá. Me dice, 2 ya están recuperados, pero se han quedado a vivir acá. Me consiguieron que yo me venga a vivir acá. Dice, nosotros somos 4 y somos de La Rioja. Nos criamos al lado de un papá, bueno, alcohólico, violento. Un papá que trabajaba horario cortado hasta el mediodía y luego entraba a las 5 de la tarde. Y mi mamá dice, trabajaba todo el día, de 8 a 5 de la tarde. Mi papá venía siempre al mediodía, borracho, violento, nos tiraba para afuera, teníamos que estar 4 horas afuera porque él quería dormir la siesta. Imagínense en La Rioja, calor que hace. Tenemos que estar ahí y cuando él se iba volvíamos a entrar. Dice, un día mi papá llegó y sacó a mis 3 hermanos, pero a mí me dejó adentro. Y dice, cuando me dejó adentro yo supe que algo horrible me iba a pasar, me dijo ella. Y como que quise escapar, pero mi papá cerró con llave, me agarró de la mano, me llevó a su pieza, me pegó y me violó. Me hizo esto, terminó como dormido arriba mío. Y yo como pude me lo saqué, empecé a estar muy mal, no decir, el dolor, una niña de 8 años. Y dice, cuando llegó mi mamá, yo quise decirle lo que hizo mi papá conmigo. Y mi mamá me dice, agarró una vara y comenzó a pegarme y me decía, pobre de vos que vuelvas a hablar así de tu padre. La víctima pasó a ser ¿qué? Culpable. Y dice, mi papá empezó a hacer esto conmigo siempre. 2, 3 veces en la semana abusaba de mí. A los 13 años, casi 14, quedé embarazada de mi papá. Y dice, cuando quedó embarazada, mi mamá me dijo que yo era una cualquiera, una prostituta, por no decir otras palabras que ella me decía, que si iba me escapaba y me acostaba con cualquiera. Una mamá, es decir, desde los 8 años, que tenía ojos pero que no veía, que tenía oídos pero que no escuchaba. Tuve, dice el hijo de mi papá. A los 17 años vuelvo a quedar embarazada de mi papá y tuve el segundo hijo de mi papá. Y a los 21 años vuelvo a quedar embarazada de mi papá y tuve el tercer hijo de mi papá. Y miren mis hermanos, por eso cuando uno habla de las lepras del alma es tan cierto. Estamos así de leprosos, sin amor, así vivimos, porque la realidad de abuso ustedes ni se imaginan lo que es aquí en Argentina y en el mundo entero. Lo que uno le toca escuchar, la cantidad de testimonios cuando hacemos los retiros de jóvenes, y con ese valor que tienen los jóvenes, único ellos, únicamente los jóvenes, que pasan ahí adelante a contar cada experiencia, cada testimonio, porque necesitan gritar, sacar afuera todo ese dolor. La cantidad de varones y mujeres que han sido violados es impresionante. Entonces esta muchacha me decía, y hace un año mis hermanos me consiguieron para estar aquí. Dice, no sé ni cómo conseguí la plata, pero me vine con mis 3 hijos porque son mis hijos. Esta muchacha estaba repleta de psoriasis, no sé si saben lo que es la psoriasis. Llena, tenía en su cabeza una costra más o menos de 2 centímetros, todo le cubría toda la cabeza. De encima de esa costra le salía el pelo. En toda su cara, solamente 2 personas he visto aquí en Argentina, esta chica en Córdoba y una chica en La Ferrere. Tenía en toda su cara como unos granos largos que no eran granos sino la misma psoriasis, en toda cubierta, repleta, era un monstruo realmente. En todo su cuello tenía esa costra, en sus brazos, en sus piernas, y me dice, en todos lados estoy así, hermano. Me dice, hoy por primera vez pude perdonar y me di cuenta, me decía en este taller de perdón, que estoy así, sí, por el odio que tengo adentro, por la bronca que tengo adentro, porque no entiendo lo que me pasó, pero no quiero vivir así toda mi vida, no quiero vivir así toda mi vida. Y cuánto odio a veces tenemos dentro de nosotros, cuánta bronca, cuánta rabia, cuántas preguntas sin respuesta. Si lo que no reconocemos, Dios no puede sanarlo. Si yo no reconozco que tengo odio en mi corazón, Dios no puede sacarlo. Si yo no reconozco que tengo rabia, Dios no puede sanarla.
Si yo no reconozco que no sé lo que me pasó, Dios no puede hablarme. Si yo no reconozco que estoy enfermo adentro, que estoy dañado, que he vivido desagradablemente, si yo no reconozco que estoy como dividido, que tengo dolor, Dios no puede obrar. Solo cuando reconocemos en la presencia del Señor, Dios puede hacer su obra. Si no, Dios lo atamos, Dios no puede obrar. Dice Dios, yo quiero, pero déjame, porque el verdadero amor no obliga, el verdadero amor invita. Y esta chica me dice, y yo quiero perdonar. Y yo le di una oración, porque el único que sana es Jesús, es el único. No sé ustedes, pero yo no creo en los predicadores sanadores, ni en los curas sanadores, ni en las monjas sanadoras, ni en los coordinadores sanadores, ni en los servidores sanadores. Yo no creo en eso. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios vivo, que se quedó en la Eucaristía con nosotros y nos sana. Amén. Y nos libera, y nos restaura, y nos transforma. Creo que si yo persevero en los caminos del Señor, Él me va liberando, Él me va sanando y Él me va restaurando. No creo en la magia, no. Dios no es un mago. Y como en ese lugar hay Eucaristía todos los días, le di una oración para que haga de perdón. En esa oración de perdón que le di, es la oración que hacemos siempre. Los 3 pasos de perdón. Perdonarme a mí mismo, perdonar al hermano, sacar de mi corazón el odio a veces escondido que tengo con Dios. Al otro año vuelvo a esa comunidad, voy una vez por año, y me acuerdo que en el ministerio de acogida, no viene que en la renovación siempre está el ministerio de acogida, te reciben, habían 2 chicos jóvenes, una chica y un chico, muy bien vestidos, como era el aire libre, estaban en un portón, allá bien lejos, no donde toda la gente entraba. Entonces bien vestidos, con lentes de sol los dos, no, con una sonrisa oreja a oreja. Qué lindo que te reciban con una sonrisa en un lugar. Y el ministerio de acogida siempre está como alegre. Imagínate que te reciban, dale, entrá. No, uno está alegre viendo a los hermanos que llegan. Me acuerdo que estaba esta chica y otro chico, entonces yo los saludé y entré, pero estábamos apurados porque entramos corriendo, porque ya llegamos tarde. Cuando termino la enseñanza, la primera enseñanza del día, se acerca esa chica que estaba en el portón recibiendo a la gente, me dice, hermano, ¿usted se acuerda de mí? Entonces yo la miraba y decía, seguramente estuviste el año pasado acá. Imposible que me acuerde de... Uno se acuerda quizás, ¿verdad?, con la gente que comparte más, pero de toda la gente que uno ve en el año, medio difícil. Me dice, yo soy la chica que el año pasado habló con usted, enferma de psoriasis. Cuando yo la vi, yo di un paso atrás, la miré de arriba abajo y le digo, ¿y qué te pasó? Entonces ella me dijo algo maravilloso, que nunca me olvidaré. Perdoné. Eso fue lo que me contestó. Perdoné, hermano. Y ahí enseguida nos fuimos a charlar y me dice, en esta oración que fui haciendo, porque Jesús es el que sana. Por eso no te pierdas la Eucaristía. No te pierdas la Eucaristía. El Padre que esté, Jesús está ahí. Empezó a decirme que en cada Eucaristía, a los 3 meses de la oración de perdón, dice, ya no tenía psoriasis en ninguna parte de mi cabeza. Dice, a los 6 meses estaba completamente sana todo mi cuerpo. Y a los 9 meses mis 3 hijos, porque yo los vi a los hijitos que tenían todo como una alergia, todos rojos eran. Imagínate cómo fueron concebidos estos niños, por violación y de su abuelo. Los 3, la reacción que tenían en su cuerpecito. Dice, y a los 9 meses, un mes significativo, mis 3 hijos fueron como limpiados, me dice, de eso rojo que tenían en todo su cuerpo. Me dice, hermano, ¿sabe lo que más aprendí en este tiempo, en este año? Había algo mucho más grande para mí. Me dice, porque cada vez que yo doy mi testimonio, usted no sabe, me decía, la cantidad de chicos, chicas, hombres y mujeres que vienen a decirme que han vivido lo mismo que yo viví, o que lo están viviendo. Y hoy puedo sentirme un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y cuando yo escuchaba a esa chica, yo lloraba y le decía, gracias Señor, porque esta chica se convirtió realmente. Esta chica volvió a Dios, esta chica abrió su corazón al Señor, no vino buscando el milagrete, no, abrió su corazón en medio de tanto daño, de tanto dolor, de tanta cosa desagradable que le tocó, en medio de su lepra. En ese taller de perdón le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, claro que quiero, por eso estás aquí, quedas limpio. Por eso yo digo tanto esto. La decisión de abrir el corazón es personal. Puede venir el predicador no sé quién, el mismo Jesús puede pararse aquí y decir, pero si yo no abro mi corazón, nada pasará, nada pasará. Yo no deseo conversión. Y esta chica se ha quedado a vivir en esa comunidad, una comunidad que está en los 5 continentes, se llama Facenda da Esperanza. Están los 5 continentes, sí, recuperando a los chicos de sus adicciones y de todo. Un lugar lleno de vida y lleno de Dios y lleno de amor. Entonces, mi hermano, yo no sé cuáles son tus lepras, yo no sé cuáles son. Lo que sí sé es que somos leprosos y Dios en medio de nuestras lepras quiere limpiarnos. El tema es que nosotros lo dejemos, que Él nos limpie. En medio de todo dolor, Dios dice, quiero, quedas limpio. ¿Quién ha tenido experiencias de dolor en la vida? Levante la mano. ¿De daño? ¿Desagradables? ¿Quién ha mendigado alguna vez amor? ¿Verdad que sí? Y en medio de eso Dios dice, quiero, quedas limpio, quedas limpia. Y la última, la lepra es dura. Era duro para el leproso. ¿Y cuántas veces
nosotros llegamos con corazones endurecidos a la presencia de Dios, porque la vida nos va endureciendo. Yo me acuerdo de mi papá, hoy lo contaba a los chicos, para que no conocen mi testimonio. Mi papá se estuvieron separados 11 años, y mi papá alcohólico, golpeador, mujeriego, las tenía todas. Mi mamá llegó un momento que se cansó, se separaron, mi papá se fue de casa. 11 años después yo conozco al Señor, yo fui adicto a las drogas, al alcohol, después de un coma de sobredosis, una amiga me invita a los caminos del Señor, vuelvo a Dios, Dios me sana en un encuentro y empecé a orar por mi familia. Cuando empecé a orar por mi familia, al año mi papá vuelve a casa, y cuando vuelve a casa le pide una nueva oportunidad a mi mamá, y mi mamá, siempre digo, en un estado de locura se la dio, ¿verdad? Pero bueno, porque había un plan mucho más grande, y en esa nueva oportunidad mi papá conoce al Señor, y luego lo conoce mi mamá y luego mi hermano, y los 4 servimos al Señor. Mi papá hace unos años atrás me contaba esto de las durezas. Mi papá siempre ha sido un hombre duro, pero bien duro, nunca un gesto, nunca nada, pero uno no puede dar lo que no tiene. Mi papá me contaba que él, su papá, es decir, mi abuelo, desde los 5 años, sí, el castigo que le dio era con cables en las piernas. Y dice mi papá que mi abuelo le decía, quiero ver sangre para que usted aprenda a portarse bien. Y hasta que no le dejaba las piernas ensangrentadas, no paraba de golpearlo. Y luego lo ataba en un árbol, en el fondo, en cruz, con las piernas ensangrentadas. Mi abuela nunca lo defendió, porque lo defendió solamente una vez, y esa vez quedó igual de ensangrentada y atada en el mismo árbol con mi papá. Entonces, ¿qué optó mi abuela? Por no meterse más. Hoy mi papá tiene 0 relación con mi abuela, es la única abuela que tengo viva, con su mamá, porque en el fondo hay un niño enojado. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no hiciste nada? Mi papá fue criado y fue tratado desde los 5 hasta los 12 años, vivió así. ¿Qué me iba a dar mi papá? Amor. ¿Qué me iba mi papá a decirme que te amo? A decir, no, pobre mi papá, duro por dentro. Y solo Dios fue el que vino a ablandarle su corazón y a sanar su lepra interior llena de dureza. Yo no sé cuál ha sido tu vida y tu historia, no sé cuáles son tus daños, no sé qué es lo desagradable de tu vida, lo dividido, lo maltratado, lo doloroso, no sé cuáles son tus durezas, pero sé que en medio de todas esas lepras, si nosotros le decimos a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme, Él, igual que aquel leproso, hoy nos va a decir a cada uno de nosotros, quiero, quedas limpio de tu enfermedad. Amén. Yo los invito a orar. Vamos a poner a Jesús aquí, solo Él, la mirada en Él, en Jesús, y a presentarle nuestras lepras del alma y a decirle al Señor, ¿qué oración? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le vamos a decir? Si quieres, puedes limpiarme. Y animémonos a escuchar la voz de Dios que nos dice, quiero, quedas limpio de tu enfermedad. Amén.